¿Cuándo comenzó mi amor por Star Wars? Específicamente no podría decirlo. Pero, ¿cómo? O más bien, ¿gracias a quién? Sí puedo responder. Y eso es gracias a mi papá. A ver, Star Wars siempre ha existido en mi vida, desde muy pequeño. Con mi papá siempre disfrutábamos ver esta saga juntos y a día de hoy todavía seguimos disfrutándola y tiene ese significado muy importante para mí. Bueno, cada vez que veo una película de Star Wars, o sea, inmediatamente mi papá viene a la mente, siempre. Y lo que más disfruto de las películas justamente es eso. Recuerdo que con mi papá íbamos a comprar los álbumes para pegar las láminas. Sobre todo me acuerdo mucho el episodio 3, La venganza de los Sith. Muchas veces jugábamos justamente a Star Wars. Recuerdo que en ese tiempo él estaba estudiando para ser paramédico y tenía una bata. Y yo siempre se la sacaba y me la ponía encima como que era el traje de los Jedi. Hacíamos nuestros sables láser con tubos de PVC y luchábamos. También tengo de recuerdo cuando en el canal 13 o en el TVN daban la saga completa, las 6 películas en ese tiempo, y durante toda la semana daban una película o cada fin de semana la iban dando y nosotros estábamos ahí pegados a la tele. Mi pobre mamá sufría ya que era el único televisor que había, pero estábamos los dos pegados viendo todo Star Wars, siempre. Ir al cine a ver las películas es algo que está dentro de nuestros planes siempre. O sea, ni siquiera hay que preguntarnos si vamos a ir. Apenas sale una película, vamos. Star Wars para muchos puede ser una película, puede ser una simple saga de ciencia ficción. Y para mí, de manera interna, muy personal, es algo padre e hijo. Y eso siento que es, pero algo tan personal y tan valioso. Y me encanta, porque eso jamás lo voy a olvidar. Y es algo que nunca se va a borrar y algo que no tiene precio alguno. Bueno, recuerdo cómo inició todo este tema de Star Wars, debido a que a mi papá le gustaba todo lo referente al universo de Star Wars. Habían oportunidades que íbamos al cine. Recuerdo que íbamos al Cine Lido a ver Star Wars o íbamos a Talcahuano a ver películas. Él siempre remarcó ese tema de Star Wars porque a él le gustaba todo lo que tenía que ver con el espacio y con la fantasía. Fue como mis ojos para comenzar todo el mundo de Star Wars. Bueno, para mí lo más impactante fueron las letras cuando inició la película, que fue algo nuevo para mí y realmente acompañado de la música fue algo que me hacía soñar. Las naves espaciales fueron lo que realmente me logró quitar el aliento e impactarme de chiquitito. Cómo lo hacían, o sea, imaginarse una enorme nave espacial moviéndose por el espacio con sus rayos láser. Creo que todo eso llamativo fue lo que también inculcó de que me gustara también todo el tema de las naves espaciales en el ámbito de la ciencia ficción. De la música y las escenas en Star Wars, creo yo que para mí todas fueron importantes. Ahora que me hayan marcado, para mí, en lo personal, fue cuando Luke Skywalker cuando conoció a Yoda, en donde él se mostró como el maestro y comenzaron las enseñanzas en el camino del Jedi. Para mí eso me ha marcado mucho porque es una relación paterna, justamente porque como después perdí a mi padre y falleció, creo que esa escena me marcó mucho en el momento que fui desarrollándome como persona y creciendo. Siempre volví a ese episodio, a esa escena, porque creo que me hacía acercarme más a él, como padre e hijo, como maestro, aprendiz. Creo que es el vacío y la ausencia de que como no lo tenía, entonces trataba de proyectarlo
en ese momento, hacer que esa parte estuviera viva de él, y lo cual me motivaba cada vez más a ver esa escena y aferrarme más al mundo de Star Wars, porque todo eso me hacía recordar a él. Mi abuelo llevó a mi papá a ver las películas al cine y ambos quedaron fascinados en su tiempo. Pero también tiene ese significado extra sobre de lo que trata la película. Mi abuelo falleció siendo carabinero, justamente en los tiempos que aquí había una guerra. Y justamente Star Wars se trata de eso, del imperio contra los rebeldes en una época de la resistencia. Bueno, con el fallecimiento de mi padre, que fue inesperado, la verdad es que fue algo que, o sea, para mí se derrumbó mi mundo. Él salió por tema de su trabajo lejos de donde nosotros estábamos viviendo, al sur. Ya le quedaba poco para volver, muy ansioso de volver a estar con él, y que vinieran a decirte que ya no estaba contigo, realmente se te quiebra todo lo que está alrededor tuyo. Yo recuerdo que había momentos en que en la noche miraba las estrellas, colocaba la música de Star Wars y me imaginaba que él estaba allá en una de las estrellas mirándome. La verdad es que Star Wars fue una gran terapia para mí, y me ayudó mucho para poder sacarme ese dolor. Si yo pudiera decirle a mi padre lo que ha significado Star Wars para mí, realmente le diría gracias. Gracias por permitirme haber descubierto un mundo maravilloso en donde la fantasía y la ciencia ficción logra ser algo importante en la vida de uno, en donde ha traído a mí por lo menos alegría, admiración, sorpresa. Como a él le gustaba todo esto del mundo de Star Wars, la verdad que a mí me empuja a seguir profundizando y enseñándole esto a mi propio hijo, para que le vaya encantando la magia de esta saga de Star Wars, porque es un mundo bonito. Padre e hijo, al final, después de haber tenido muchos conflictos, terminan perdonándose, amándose. Entonces todo eso me identifica a mí con mi padre. A pesar de que yo echaba de menos a mi padre, también tenía una rabia con él. Tenía una rabia porque me dejó, porque en el fondo sentí que me abandonó. Entonces igual fue como una lucha tener que aceptar y perdonarlo de que me haya dejado solo. Al final, con la llegada de mi hijo, siento que él llenó ese cupo, llenó ese vacío, y creo que ahí tuve paz con él, en ese sentido. En una palabra, Star Wars, ¿qué representa para mí? Familia.